Buen día, gente, buen día, soy el pastor Joven Noguera. Bueno, volviendo a actividades, ayer empezamos con nuestro culto y hoy estamos en actividad radial y de redes sociales. Buen día para usted que me acompaña, usted que hace parte de la audiencia de Columbia FM, a los amigos de la casa, un abrazo, espero sea este tiempo un tiempo de alegría, de paz, de edificación para su vida. Vengo de una noche, de un lindo culto. Comenzamos a las 20 nuestro culto ayer, con poca gente al comienzo, pero alcanzamos un lindo público y estuvimos en una linda reunión, ciertamente marcados por el mover sobrenatural de Dios. Tuve oportunidad de conocer a gente visitante, a abrazar, bendecir, orar por ellos, y eso siempre me da una intensidad emocional y espiritual muy fuerte. Yo agradezco a Dios por el tiempo de alabanza que tuve, el tiempo de adoración que tuve, el tiempo de impartición que tuve y, claro, principalmente por la palabra que vino al pueblo del Señor. Un lindo tiempo, gratitud al cielo por su bondad para conmigo. Por acá presente, Silvia Karina, buenos días, hermoso el culto anoche, agradecido a Dios. Dios bendiga su vida, igualmente a usted. Enilda Viera también, buen día, pastor. Mariana Seba, buenos días, mi pastor, Dios lo bendiga grandemente. Apareció Vanessa Ignacio por acá, buen día, mi pastor, Dios la bendiga. Acá estamos. Vamos a hablar un poquito de Biblia, un poquito de palabra del Señor. Yo estaba leyendo hoy la parte final, último capítulo de 2 Samuel. 2 Samuel tiene 24 capítulos, justo el número 24 habla de una actitud que David tomó. Hay una versión bíblica, creo que está en Primera Crónicas 21, dice que David fue incitado por el diablo para que censara al pueblo. Segunda Samuel dice, David resolvió censar al pueblo. Quería saber cuántos hombres a caballo, cuántos soldados, cuántos armeros él tenía a disposición. Y él ordenó a su general Joab que empezara ese censo. Joab le respondió en primera instancia. Allí en el versículo 1 dice: el rey dijo a Joab: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de los habitantes que tengo. Y Joab le respondió: Rey, que Jehová tu Dios multiplique al pueblo 100 veces más de lo que es, y que pueda verlo mi Señor. Pero, ¿por qué se complace en esto mi Señor? Y la Biblia dice: sin embargo, la palabra del rey prevaleció sobre la de Joab. Y se hizo el censo.
¿Qué significaba hacer el censo? En los tiempos modernos se hace censo aún. En los tiempos modernos el censo, a pesar de burocrático y de ser de cierta forma contestado cuanto a eficacia, para muchos el censo permite tener informaciones que posibilitan la toma de decisiones para mejorar la situación de la gente. Eso es lo que se habla. Pero, ¿para qué David quería eso? David quería para sentirse seguro. David quería para sentirse grande. David quería para sentirse invencible. La verdad que yo no sé, pero hay una realidad que podemos deducirla sobre la intención de David sentirse seguro por tener un pueblo grande, un ejército grande. La muestra de eso es que Dios se enojó con David cuando hizo el censo. Si analizamos un poquito la forma de actuar de Dios, y en estos días yo predicaba sobre eso, nos damos cuenta de que muchas personas tienen su concepto, su noción de seguridad puesto en las amistades que tienen, los amigos que tienen, la buena reputación que tienen, la plata que tienen, el patrimonio que juntan, los bienes que tienen. Y para el hombre que tiene una cierta inclinación materialista, eso es altamente negativo, porque cuando el hombre confía en sus armas, en su riqueza, en su capacidad, en su conocimiento, el hombre deja de confiar en Dios. El hombre sustituye a Dios en la escala de importancia, de prioridades, bajándola a Dios de nivel y colocando su confianza en la tropa que tiene, en los bienes que tiene, en la sabiduría que tiene, en la plata que juntó, en el ejército que tiene. Y usted sabe, el sentimiento de independencia de Dios es pecado. Aparte de ser estúpido, es pecado. Estúpido, ¿por qué? Porque Dios es el que da la vida. Dios es el que bendice al hombre al entrar y al salir. Dios es el que da el logro que el hombre busca. El logro que el hombre busca, no el ogro. Dios da el propósito que el hombre alcanza, es Dios que da. La victoria del hombre es Dios que da. La Biblia habla eso respecto a David. La Biblia dice que Dios le daba victorias a David por donde quiera que David iba. Significa, David podía ser guerrero, podía tener un ejército de Dios, podía ser valiente, podía ser un experto, podía ser un buen general, podía tener un buen general, pero
la victoria se la daba Dios. ¿Qué significa esto? Significa que no adelanta el hombre tener un ejército numeroso o bien armado si él no está con Dios. Esto no es un principio mío ni una enseñanza mía. Este es un principio bíblico. La Biblia dice, en vano edifica la casa el que la edifica, si Jehová no edificare la casa. En vano guarda la ciudad el que la guarda, si Jehová no guardare la ciudad. ¿Qué significa eso? Significa que el esfuerzo del hombre no consuma conquistas, victorias, si Dios no bendice a ese hombre, si Dios no le permite llegar a la victoria. Usted puede ver en algunos pasajes bíblicos cuando se describe la preparación para una batalla o para una guerra. Muchas veces la Biblia dice, pero Dios le dijo a su pueblo que avanzara porque Dios había entregado a sus enemigos en sus manos. O sea, antes de comenzar la batalla, antes de volar la primera flecha, antes de desenvainar la primera espada, Dios ya había dicho, esta batalla, esta guerra va a tener un final. Mi pueblo será el ganador, vencedor, y el enemigo de mi pueblo será el derrotado. Cuando Dios dice eso, cuando Dios ya establece eso, la victoria le pertenece a su pueblo. Y poco importa a su pueblo si ese pueblo está con una espada, con 2 espadas, o con 5 espadas, o con 5,000 espadas. ¿Por qué? Porque cuando no existan espadas con piedras, el pueblo de Dios va a vencer a su enemigo. Entonces, de ahí vino el enojo de Dios con David. ¿Qué está queriendo David? ¿Está queriendo independizarse de mí? ¿Está conduciendo su corazón a pensar que porque tiene 500,000 hombres y no 50,000 como tenía antes, no va a depender de mí? Estúpido eso. Significa, como David no trabajaba con las estadísticas de políticas sociales y esas cosas que hoy los gobiernos modernos usan, él no necesitaba hacer el censo. Por eso, en Crónicas dice, Satanás incitó a David para que hiciera el censo. La intención era hacerlo creer, como estoy fuerte, ya me puedo resolver por mí mismo. Y eso iba a motivar enojo de Dios. Y enojo de Dios, cuando el hombre insiste en el error, mismo siendo advertido, trae castigo. ¿Quién fue el primero a decirle a David, no precisas hacer el censo? Fue el propio Joab. Vea la estupidez de esto. Joab ni creyente era. Joab no era un judío de Dios. Tanto es que Joab dice que Jehová tu Dios
multiplique al pueblo 100 veces más de lo que es, y que pueda verlo mi señor el rey. Joab dice que Jehová tu Dios. Joab no dijo, que Jehová nuestro Dios, o que Jehová mi Dios, o que Jehová el Señor. O sea, evidentemente, Joab no era un siervo de Jehová. Pero aún no siendo un siervo de Jehová, en esta actitud estaba apostado de una forma mucho más sabia que el propio David rey. Que Jehová tu Dios multiplique tu reino, agrande tu pueblo, y que tú lo veas. Pero, ¿por qué tenés que hacer el censo? ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene? Pero claro, consejero aconseja, el rey decide, y la Biblia dice, la decisión de David, la palabra de David, prevaleció sobre la palabra de Joab. Y Joab fue a hacer el censo. Ahora vea, el versículo 11 empieza a hablar de las consecuencias de esa decisión de David. ¿Por qué consecuencias? Amado, toda actitud nuestra tiene consecuencias. Toda decisión nuestra tiene consecuencias. No hay nada que usted decida o haga que no vaya a traer consecuencias sobre su vida. Algunas actitudes y decisiones traen buenas consecuencias. Hay un montón de ellas que traen malas consecuencias. Cada persona arca con las consecuencias de sus decisiones. Necesitamos tener presente esto. Cada vez que vamos a decidir, cada vez que vamos a tomar una postura, una actitud, acordarnos de que nuestra decisión, nuestra actitud, nuestra postura, nuestra forma de actuar, de hablar, va a traer consecuencias sobre nuestra vida. Y si esas actitudes nos llevan a la enemistad con Dios, pues ciertamente castigo del cielo vendrá sobre nuestras vidas. Por acá Diana Polo Castro con su buen día, Luján Piazzi, buen día, escuchando. Tengo también a Pamela Micaela, buen día, pastor. Dios bendiga su jornada, qué culto. Gloria a Dios por lo vivido. Mónica Ribeiro por acá también. Hola, mi pastor, bendiciones. Leticia Mendieta, buen día, buen día. Esdras Dos Reis Olivera, buen día, pastor, bendiciones. Le puse falta a Esdras de nuevo. Estela Boldrini también presente, y Walter Fernández llegando juntos también. Entonces viene la consecuencia. Dice el versículo 11, por la mañana, cuando David se levantó, vino palabra de Jehová a través del profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y mire, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres que vengan? Primero, 7 años de hambre sobre tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan.
o que haya 3 días de peste en la tierra. Piensa ahora y mira qué debo responder al que me ha enviado. Si fuera usted, ¿cuál sería su decisión? A veces uno piensa, qué bravo, ¿no? Pero póngase en el lugar de David. Hay 3 castigos que Dios pone sobre la mesa. David debe decidir uno. El primero es 7 años de hambre en la tierra. David sabía lo que era hambre en la tierra. 7 años de hambre o 3 meses huyendo delante de enemigos y que ellos te persigan. Disparar un día es fácil, pero 3 meses. Y la tercera opción, o que 3 días de peste en la tierra. Bueno, 3 días parece poco, ¿no? En relación a 7 años con hambre, o en relación a 3 meses huyendo, 3 días pasan rápido. Ahora vea, mire lo que dice. Entonces David dijo al profeta: yo estoy en gran angustia, pero es preferible caer en manos de Dios, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres. ¿Qué haría usted? 7 años de hambre, 3 años huyendo del enemigo o 3 días de peste. David le dijo al profeta: todo eso me angustia, pero hambre es complicado. Caer en manos de hombre, ellos no van a tener misericordia. Ahora, en Dios peligra yo sobrevivir. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas y Él hace caer sobre los hombres. Entonces Jehová envió la peste sobre Israel desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Berseba. ¿Será que los enemigos iban a matar a tanta gente? ¿Cómo, me pregunto yo a veces, cómo me sentiría yo si por un acto mío, por una decisión mía, 70,000 personas murieran? Claro, no fue David que los mató, fue la peste que mató, pero fue él que decidió, en lugar de pasar 7 años de hambre, en lugar de huir 3 meses de sus adversarios, permitir que Dios enviara peste sobre su pueblo. 70,000 hombres murieron. Y la Biblia dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová
estaba junto a la era de Araúna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que castigaba al pueblo, dijo a Jehová: yo pequé, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron tus ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Vea, hay cosas que me gustan en esto. David tenía cómo pasar luchando 7 años contra el hambre. David tenía cómo pasar luchando, huyendo 3 meses y siendo perseguido por sus enemigos. Y David tenía cómo enfrentar una peste que Dios mandara. David eligió la peste. Eligió la peste porque David apostaba en el cuidado, en la misericordia de Dios sobre su pueblo. Y fue lo que sucedió. El ángel recorrió la tierra y mató gente, pero cuando extendió su mano en contra de Jerusalén, Dios le dijo al ángel: basta, basta ya. Y David se levanta delante de Dios para decir: Dios mío, yo estoy angustiado, yo estoy sintiéndome culpado, pero Dios mío, fui yo el que pequé. Yo pequé. Mátame a mí. Yo pequé. Haz que la peste venga sobre mí, sobre mi casa, sobre la casa de mi padre, no sobre mi pueblo. ¿Qué hicieron contra ti estas pobres ovejas? A mí me gustan 2 cosas en eso, le dije. Primero, me gusta que David asumió lo que hizo. Vivimos en un tiempo en que el hombre no asume lo que hace. Vivimos en un tiempo en que el hombre, delante de una situación como esa, busca un culpado, busca a alguien a quien cargar con su cruz, con su culpa, con la responsabilidad de sus actos. Pero vivimos en un tiempo en que pocos son los hombres que se presentan y dicen: yo pequé, venga sobre mí el castigo. David asumió su culpa. David reconoció delante de Dios que él se equivocó contra Dios. David reconoció que él había hecho lo malo delante del Señor. Y David pidió que el castigo no fuera sobre su pueblo, mas fuera sobre su propia vida. Creo que asumir responsabilidades es de hombre. Y es mucho de hombre de Dios. Y acá salta una característica del corazón de Dios. Dios, movido por su misericordia, movido por el amor que él sentía a Jerusalén, su ciudad, su tierra, su pueblo, Dios manda frenar el ángel que mataba al pueblo y que iría a destruir Jerusalén. ¿Usted ya vivió situaciones así? ¿Usted ya vivió situaciones en que tuvo que elegir que me pasara esto y no aquello? ¿Que me muriera yo y no fulano? ¿Que esa enfermedad me agarrara a mí, no a ciclano, a mi hijo, a mi hija, o a mi mujer, o a mi marido? Si hay algo que vale la pena entender, comprender, aceptar, buscar,
es que Dios es un Dios tardo para la ira y rápido, grande en misericordia. Cuando surge la necesidad de que alguien banque por lo que hizo, por la decisión que tomó, por la actitud que tomó, el hombre debe aprender a apelar al amor y a la misericordia de Dios. Dios es un Dios que es justo y que muchas veces, amando al hombre, tiene que castigar al hombre, tiene que pujarle la oreja al hombre, tiene que sacarle el tapete al hombre para que el hombre tome conciencia de su realidad. Pero Dios es un Dios que es movido a misericordia. Todos fallamos y que el diablo quiere adueñar, nuestro enemigo quiere adueñarse de nuestro destino, de nuestro futuro, de nuestras cosas, de nuestros bienes, de nuestra familia. Tenemos que aprender. En Dios encontramos nuestra seguridad. En Dios encontramos la firmeza de un Dios que nos ama, de un Dios que nos cuida, de un Dios que nos castiga cuando estamos mal. Pero mal desató el castigo, ya está pronto para restaurarnos, para restituirnos, para devolvernos nuestra amistad, vínculo, conexión con Él, para que Él pueda disfrutar de nuestra mirada y nosotros disfrutar de nuestro amor, de su protección, de su cuidado, de su provisión sobre nuestras vidas. Quiero decirle, amado, que Dios no lo deja en manos de su enemigo. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que es movido a compasión, a misericordia, y que así cuando mal comienzan a estallar nuestros huesos, las cuerdas del corazón de Dios comienzan a invocar misericordia. Es así, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro lugar seguro. En medio a nuestras tribulaciones tenemos que aprender a venir a Él, a correr a Él. Tenemos que aprender a clamar a Él. Él no permitirá que el impío se adueñe de nuestros destinos. Él no permitirá que el enemigo destruya la herencia que Dios nos dio. Él, como guerrero celoso, se levantará. La Biblia dice: se levantará, gemirá, gritará, luchará y prevalecerá contra nuestros adversarios. Es por eso que la Biblia dice que por un camino el enemigo saldrá en contra nuestra, pero por 7 caminos tendrá que huir de nosotros. No porque el castigo paró, no porque hubo un break en el castigo, pero será porque Dios, que estaba en la actitud de castigar, movido por la misericordia y la compasión delante de nuestro llanto, nuestro dolor, nuestra aflicción, Él decide parar el castigo y extender manto de misericordia, seguridad, manto de protección, palabra de bendición sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender a apelar a Dios. Esta situación que David describe cuando habla con el profeta Gad es una situación que muchas veces está muy próxima de la realidad de muchos. Yo estoy en gran angustia, pero entre elegir caer en manos de hombre
y caer en manos de Dios, yo prefiero caer en manos de Dios. ¿Por qué David pensó así? ¿Por qué David decidió así? Porque Dios es tardo para la ira, pero es rápido, es urgente para Él desatar misericordia. El castigo de Dios sobre nuestras vidas le duele más a Dios que a nosotros. Es como la madre cuando le da con la chinela al bebé, al niño, ¿no? El niño llora, pero el corazón de la madre se despedaza por tener que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, Dios es tu lugar seguro. En medio a tu pecado, debes buscarlo a Él. En medio a tu tiempo de soledad, tenés que buscarlo a Él. En medio a tu tiempo de complejo, de inferioridad, de abandono, tenés que buscarlo a Él. Él ciertamente se levantará para cambiar realidades, transformar destinos y hacer con que su pueblo llegue a aquello que Él con todo su cuidado preparó para su pueblo como herencia, como entrega, como promesa, para que el hombre viva y viva bien la abundancia de la vida que Dios trae sobre su pueblo. Temor a Dios es una cosa, pero no podemos tener miedo a Dios. Miedo de venir y confesar pecado, miedo de venir y confesar estragos, confesar malas decisiones, confesar errores, todo lo malo que hacemos. Dios conoce y sabe, mas nosotros necesitamos hablar con Dios delante de nuestro dolor, confesar nuestro dolor, confesar nuestras situaciones en las cuales nos equivocamos, manteniendo nuestro corazón en la esperanza de que el Dios que nos escucha, a quien nosotros servimos, es un Dios que restaura, es un Dios que cura, es un Dios que sana, es un Dios que levanta, es un Dios que afirma y es un Dios que establece. Pero principalmente es un Dios que es tardo para enojarse y es un Dios que es rápido y grande para lanzar su misericordia sobre nuestras vidas. No confíe en el hombre, no confíe en la ley del hombre, no confíe en la justicia del hombre, no confíe en lo que el hombre puede hacer, en lo que el hombre puede decir, en lo que el hombre puede darle. Confíe en lo que Dios puede hacer por su vida. Todo lo bueno está al alcance de Dios. Y todo lo que Él prometió, Él ciertamente lo va a hacer. A pesar de sus tropiezos, a pesar de sus errores, a pesar de sus caídas, a pesar de su subir y su bajar, su caer y su levantar, el amor de Dios, nada puede quitarlo de sobre nuestras vidas, porque Él es bueno y Él nos ama. Tal vez el hombre no sea tan intenso en su maldad como Dios puede dar, pero ciertamente la profundidad del amor de Dios es mucho mayor que cualquier sentimiento que el hombre pueda expresar respecto a su vida. Confíe en el amor de Dios y su destino estará asegurado. Gente, hasta acá vengo.
tengo dentista hoy. Por acá se me acercó Leo Baglioni. Le puse falta ayer a Leo y a Débora, no estuvieron. Darío Fumeiro, buenas en la escucha con Leticia. Darío estuvo conmigo, estaba de cumple ayer. Lo espero hoy, 4:30. Empezamos nuestro entrenamiento de Jiu-Jitsu con Darío. Lo voy a esperar, amigo. Félix Pereira, buen día, bendiciones. Mucho viento. ¿Qué le vamos a hacer, amigo? No podemos reclamar del viento también, ¿no? Cris Marisol, buen día, abrazo. Y Andrea González, Dios lo bendiga, pastor. Que el Señor los bendiga, gracias por el aguante. Me retiro un poquito antes, tengo compromiso ahora y tengo que llegar hasta el lugar. Vuelvo mañana al mediodía, Dios mediante. Que el Señor nos fortalezca y que su palabra opere en nosotros. Beso grande a todos, nos vemos, chao, chao.